A usted, edil, en su orden, el edil Fidel. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, bienvenidos los dos compañeros que llegan en representación de la CAR. No los conocía y les tengo una pregunta. ¿Cuánta capacidad de decisión tienen ustedes al respecto de los cuestionamientos que se hagan en esta corporación? Si no es mucha, y no, con el respeto que ustedes nos merecen, rogaríamos de nuevo, como ha sido en otras oportunidades, que tomen nota y transmitan a las personas que tienen el poder de decisión lo que aquí lo que se dice en esta corporación. Eh, yo tengo un cuestionamiento central referido específicamente a lo que acaba de plantear Juan Carlos Perafa, vecino de allá del Cortijo. ¿Tienen ustedes información sobre cómo va a hacer la planta para reducir las emisiones de ácido sulfídrico, que son los que producen ese malestar, esa intoxicación de la atmósfera próxima a la planta de tratamiento de agua residual Petar Salitre? Lo digo porque en una reunión que tuvimos en el Hotel Lugano hace ya 6 años, 2017, yo era un ciudadano más común y corriente en ese momento. Un ingeniero del consorcio de expansión Petar Salitre, al que jamás volví a ver en la vida, nos dijo de manera bastante jocosa que, que eso estaba solucionado. Y pues yo sé que no es cierto, no estaba solucionado. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es la solución? No, por ahí están los procedimientos químicos. Le dije, explíquelos, por favor. Esta es la hora en que no hemos obtenido respuesta. Entonces, primera cosa que espero me contesten afirmativa o negativamente. Si tenemos la información, no tenemos la información, no hay ningún problema. Yo, es decir, veo que seguramente no hay capacidad de contestación al respecto en este momento. Pero sí transmítala de nuevo. Segundo, el asunto de fondo es que la planta recibe agua sucia, muy contaminada, con una carga orgánica sumamente grande, y la que sale de la planta, pues están en las condiciones semejantes a la que entra, independientemente de que en ese, ¿cómo le digo yo? En ese módulo de tratamiento piloto diseñado por el ingeniero Pau, hasta donde tengo entendido, sí se produce una gran descontaminación. En efecto, hay una remoción muy grande de materia orgánica, pero que a la hora de la verdad, pues no hace nada, porque el tamaño del río Neuque, el caudal del río Neuque, es demasiado pequeño para la cantidad de vertimientos que recibe. Son vertimientos diarios de más o menos 3 millones de personas, casi todos excrementos humanos, que superan la posibilidad de procesamiento que tiene un río tan pequeño. Un río tan pequeño que cuando está en aguas máximas puede lograr unos 100 metros cúbicos por segundo. En aguas máximas en los aguaceros de octubre de abril. Eso que si hay una creciente que prácticamente hace que podría obligarlo a desbordarse. Eh, se ha solicitado la información de seguimiento, es decir, en qué condición entra el agua y en qué condición sale. Ustedes nos acaban de aclarar que solamente se refieren a dos variables, sólidos suspendidos totales y demanda biológica o bioquímica, biológica de oxígeno. Bueno, son apenas dos variables de 120 que se podrían evaluar y que no dan cuenta del estado trófico propiamente dicho de tanto del río Neuque como del río Bogotá y tampoco del Achicua Tibabuyes. Y eso es lo de fondo, lo demás es
toda una sucesión de hechos equivocados, contrarios a la ley, contrarios a la naturaleza, que nos han salido costosísimos a los ciudadanos y que no tienen respuesta y creo que no tendrán respuesta a corto plazo. Estas solicitudes que se les han venido haciendo acerca de cómo entra el agua en su integralidad, no solamente con esas dos variables, y cómo sale el agua de la planta de tratamiento, ha sido solicitada por derecho de petición verbal por mí durante varias oportunidades. En otra sesión del acueducto se hizo, en otra sesión de nuestra Junta Administrativa Local se hizo esa petición y esta es la hora en que no se ha respondido. Y yo, pues, ateniéndome al expediente Petar Salitre 368, que reposa en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al cual he ojeado en su momento, llegó a la conclusión de que tal información no existe. Y pues es muy preocupante porque lo acaba de mencionar el Fabián, esto nos ha salido por casi 2 billones de pesos. 2 billones de pesos y no existe el obligatorio, el perentorio seguimiento al proceso de la planta. Eso no tiene sentido. Lo mínimo que uno debería encontrar en el expediente mencionado 368 Petar Salitre es la limnimetría del río. Medir el caudal, pero ni eso se sabe. No existe un limnímetro. Por respuesta a derecho de petición interpuesto por el concejal Manuel Sarmiento, la empresa de acueducto nos brinda una modelación de caudales. O sea, se les preguntó específicamente de cuánto mide el caudal del río Neuque previa a la desembocadura en el río Bogotá, que es donde está puesta la Petar. Y la respuesta pues debería ser algo así como un modelo, una gráfica con su tabla de los datos de caudal del río Neuque a lo largo del año. Entonces, en febrero supondríamos que es de unos 16 metros cúbicos por segundo, de pronto, que son las épocas de menor lluvia. En octubre, pues lo que les he dicho, se pueden llegar hasta 100 metros cúbicos por segundo. Pero no, lo que nos hacen es una modelación con base en escorrentías o escurrencias, que como se debería decir, en la cuenca. Y nos proyectan a 100 años. De modo que se produce un aumento en el caudal. Y es un aumento que prometería más o menos 200 metros cúbicos por segundo en el 2117. Es una cosa, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza hidrogeográfica del río Neuque, difícil de que se logre, pero esa fue la respuesta que nos dieron. Y lo preocupante es que en la disputa aquella contra la ampliación, se nos prometía que la planta iba a tratar 7,1 metros cúbicos por segundo. 7,1. ¿Y cuánto es el caudal prometido? Más de 200. Reste, quedan 192,9 metros cúbicos por segundo sin tratar. En tiempos actuales, de acuerdo con esa modelación, el caudal sería de más o menos 100, redondeando. Lo mismo. Réstele 7,1 metros cúbicos por segundo a 100. Porque esos 100 metros cúbicos vienen totalmente contaminados. ¿Ya? Es decir, de entrada, la planta de tratamiento de agua residual, el salitre, tanto en su fase 1 como en su fase 2, no está en capacidad de descontaminar el río Neuque y mucho menos entregar unas aguas de buen estado trófico o en estado trófico apropiado a la condición de la cuenca sabana de Bogotá, al río Bogotá. No sé si ustedes dos tienen conciencia de esa situación en particular. Institucionalmente la deben tener, pero
no nos han podido responder ante esas inquietudes. Y eso es lo de fondo. Siendo esa la situación, pues estamos abocados, todos los ciudadanos, a que se nos siga sacando plata del bolsillo para invertirle una planta de tratamiento que no será sino una vena abierta, una vena rota, que nunca va a cumplir el objetivo de descontaminar tanto el río Neuque como el río Bogotá. Igual pasa con la Petar Salitre. Si uno lee, la Petar Canoas, si uno lee esa sentencia incomprensible del río Bogotá, se acude a unos raciocinios que aparentemente son correctos, pero que son reduccionistas. Es decir, el agua que se trata en esas plantas de tratamiento corresponde al agua potable que se usa, no al agua que circula en la cuenca. Y realmente lo que se afecta es el agua que circula en la cuenca, no solamente el agua que se usa y que por vía de sifones y alcantarillas va a parar a estos cuerpos de aguas naturales. Y ese es otro gran error de concepción, porque cualquier carga contaminante que se le haga a estos ríos que transportan agua de la cuenca, en este caso la cuenca Tibabuyes-Salitre o Neuque-Tibabuyes, como lo queramos llamar, pues es demasiado para el tamaño del sistema, yo lo había comentado. Y pues la emisión de olores seguirá siendo así, que los olores provienen, repito, del ácido sulfídrico. Y el azufre es un elemento químico muy marginal, muy residual en nuestra materia orgánica, pero es escandaloso. Es decir, una proporción de 1000 átomos de carbono por cada uno de azufre. Estoy diciendo cualquier cifra, pero para que dimensionemos el asunto. El azufre no ocupa mayor masa de nosotros en nuestro cuerpo y al salir en nuestros excrementos, pues provoca por su propia degradación esa emisión de ácido sulfídrico. Y eso es inmanejable. Y tal como está diseñada la planta, nunca se va a poder reducir. Claro está que hay soluciones naturales, como nos lo demuestra en la Chocó del Jaboque. En la Chocó del Jaboque uno se para frente a los sectores donde hay muchas plantas, donde hay mucho humedal, ojo con eso, y no siente mal olor. No siente el ácido sulfídrico, porque al ácido sulfídrico lo capturan los bacterios que están pegaditos a las raíces de todas esas maticas que llamamos disque maleza, pero que son en el humedal, y evita que se escape a la atmósfera. Obviamente, como en la planta de tratamiento de agua residual Petar Salitre no se hizo, es decir, se erradicaron los humedales, pues no tenemos esa posibilidad. Y el agua es recibida y almacenada en tanques. Es decir, vuelvo al cuento, de entrada, en su concepción, en su diseño, en su instrumentación, esa planta está hecha para que no funcione, para que no sirva. Pero sí pretender con promesas a futuro seguir succionando recursos públicos y no vamos a tener jamás solución. No sé si de pronto yo tengo un prejuicio con ustedes y a lo mejor ustedes sí saben mucho de lo que estamos hablando y nos pueden dar respuesta. Y pues les agradecería que nos dieran alguna respuesta o sencillamente pues posponer la cosa para otra sesión, qué sé yo, para cuando se cuente con información. Y una última situación. Yo creo que en nuestra corporación estamos cuestionando las actuaciones, y me parece apenas justo cuestionar las actuaciones de la señora magistrada. Le sugeriría a la corporación que convocáramos en una sesión futura a la señora magistrada, de ser posible, para que nos ponga un poquito en contexto por qué ha decidido como ha decidido a lo largo de estos 19 años desde cuando redactó la sentencia del río Bogotá. Gracias, presidente.